último minuto. Son las 9 de la mañana y vamos con esta información porque se está anunciando medidas disciplinarias tras la fuga de 2 reos desde la ex penitenciaría. Escuchemos precisamente al subsecretario de Justicia. La penitenciaría y que tiene que ver con una falta de control, tiene que ver con una coordinación, con una metodología en la que 2 personas, una de ellas condenada a prisión perpetuo, otra a 16 años de presidio, pudieron caracterizarse como gendarmes para luego salir por la puerta de la penitenciaría y fugarse. Esto, como indicamos el día de ayer, ocurrió a las 12 del día, a plena luz del día. El director, que va a indicar las medidas concretas, ha sido instruido, por cierto, de hacer valer esa responsabilidad. Esto además en el contexto de una serie de hechos, incluso del día de ayer, que llaman la atención desde el punto de vista de su concentración temporal, pero también que llaman la atención respecto de el contexto en el que estamos viviendo. Es por eso que, tal como informamos también en la mañana, y hoy día reitero, mañana a las 10 de la mañana el ministro, y yo lo voy a acompañar, va a tener una reunión con el fiscal nacional subrogante para hacerle llegar todos los antecedentes que ha puesto a disposición Gendarmería de Chile desde una labor de inteligencia para detallar cuáles son las conclusiones respecto de la secuencia de estos hechos en el último tiempo. Además, hoy día, desde la mañana, y esto va a continuar, vamos a hacer una intervención de la penitenciaría a través de grupos especiales para poder interrumpir también el flujo interno que de alguna manera ayer y hoy día en la mañana se demostró no estaba siendo adecuadamente seguido con los protocolos que se requieren. Esto significa que desde hoy día en la mañana los grupos especiales están presentes en la penitenciaría y van a seguir ahí hasta que tengamos claridad completa de que los protocolos operativos se están cumpliendo. También el tercer mensaje es indicar de que lo que ocurrió hoy día en la mañana, lo que ha seguido ocurriendo en las últimas semanas, demuestra de manera fehaciente la necesidad que expresa el proyecto de reforma constitucional para cambiar la dependencia de Gendarmería de Chile hacia el Ministerio de Seguridad Pública, porque esa es la única manera que tenemos de hacer integral el reconocimiento de Gendarmería de Chile como un pilar de la seguridad pública y también para entregarle recursos de inteligencia y operativos que permitan prevenir este tipo de hechos. Desde ese punto de vista no vamos a cejar y esperamos que la próxima semana, cuando se reabre la discusión legislativa, tengamos un amplio consenso en esta materia y que podamos entonces tener las herramientas legales y también desde el punto de vista de la Rectoría del Ministerio de Seguridad las capacidades para poder enfrentar esta etapa, una etapa complicada, una etapa compleja de Gendarmería de Chile y que nos va a permitir en el futuro entonces contar con un sistema integral de seguridad pública que contempla, por cierto, la seguridad penitenciaria. Ahora el director va a hablar acerca de las medidas concretas que se van a instruir para hacer valer la responsabilidad de las personas involucradas. Por cierto, la repetición de estos hechos va a seguir comprometiendo la responsabilidad incluso de este subsecretario, porque en este caso, evidentemente, tanto el alto mando que me acompaña como yo estamos vigilantes, pero también estamos disponibles para asumir cualquier tipo de responsabilidad que en este caso, por cierto, refleja una situación excepcional de Gendarmería de Chile que no se puede volver a repetir. Director. Gracias, señor. Buenos días. Me dirijo a ustedes agradeciendo esta oportunidad con profundo malestar, pero sí consignando que, al igual que en otras ocasiones, y como ha sido el estilo de esta administración durante los últimos 7 meses que llevamos a cargo de este servicio, y frente a la enorme cantidad de eventos que hemos enfrentado, hemos actuado con total transparencia, proporcionando la información oportunamente a ustedes
y poniendo los antecedentes a disposición del Ministerio Público para la persecución penal, más allá de la búsqueda de responsabilidades administrativas. Para ir al punto esencial, pero también con la necesidad de poner las cosas en contexto, se trata de un establecimiento, el CEP Santiago Sur, expenitenciaría, que data de 1843 y que hoy tiene más de 6.600 internos. Ha funcionado en forma ininterrumpida entonces durante más de 182 años. Aún así, frente a esta situación escandalosa, una fuga sin precedentes, a lo menos en los últimos 30 años que llevamos de carrera, en que se generan condiciones propicias para ella y se gesta su planificación desde la Galería 7, con una permanencia de alrededor de 3 horas en una zona interna, para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública, vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes, por lo cual también contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar. Están dotados entonces también de una logística para la consecución del objetivo. Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características, insisto, inéditas en la historia penitenciaria reciente. Así, entonces se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las 3 primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos. Desde ayer por la tarde, cuando tomamos conocimiento de la irregularidad, nos constituimos en el lugar junto a la autoridad de gobierno, el señor subsecretario de Justicia, para constatar el desarrollo de todos los protocolos de los procedimientos de búsqueda, como les consta, y fueron informados oportunamente a través de, primero, un recuento, luego un censo que permite identificar uno a uno a los sujetos y así poder aproximarnos y certificar quiénes y cuántos eran los que faltaban. Luego, por mérito de otras acciones investigativas y de inteligencia realizadas, se llega a la certeza de la identidad de ambos sujetos, de la cantidad de los que están involucrados y además de las groseras fallas que se produjeron y que facilitaron una evasión de estas características, que no tiene ningún punto, a diferencia de otras, que uno pudiera buscar cuál es la debilidad de infraestructura, cuál es el inconveniente de carencia de personal, cuál podría ser el factor tecnológico o técnico que pudo estar mermado. Aquí, desde nuestra perspectiva, no concurre ninguna de esas atenuantes, sino que se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato. Muchas gracias. Y sin embargo, tenemos un túnel en la cárcel de Talca, tenemos fugados ayer en el Centro de Justicia, fugados de la cárcel, cárceles que están sobrepopuladas y con un gendarme por cada 300, 400 presos. ¿Cuál es la solución? Porque las sanciones administrativas son, digamos, el saludo a la bandera, pero ¿qué se va a hacer para solucionar esta crisis? ¿Se va a hablar de concesionar las cárceles de una vez por todas? ¿Se va a hablar de cómo aumentar la dotación de gendarmería, que no tiene ni un incentivo para ser gendarme el día de hoy? ¿Se les paga mal? ¿Están en riesgo? ¿Están en peligro? ¿Cuál es la solución que se está buscando? Más allá de las sanciones administrativas, que son el saludo a la bandera. Bueno, las sanciones administrativas ejercen la responsabilidad legal de quienes tienen a su cargo una función pública y, por lo tanto, son extremadamente importantes. En segundo lugar, tal como indicó el director, aquí no hay un problema ni de infraestructura ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar. El tema de lo que usted menciona de Talca, afortunadamente, y por una labor también de inteligencia y preventiva, fue oportunamente hallado, digamos, este túnel antes de que produjese algún tipo de salida. En el tema de las salidas que han sido erróneas, hemos indicado que se han mejorado los procedimientos operativos, específicamente a través de 2 principios. El principio del doble chequeo, que significa que
tiene que quedar registro de que nunca se puede dar una libertad por una sola persona, un solo funcionario, sino que tienen que ser a través de 2 firmas de funcionarios que estén revisando el proceso y además una responsabilidad en toda la línea respecto de quiénes son los supervisores de este proceso. Y por lo tanto, aquí hay que distinguir las cosas. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de que Gendarmería se fortalezca, no podemos olvidar de que este tipo de hechos, tal como ha indicado el director, no tienen que ver con una falta de fortalecimiento, no tienen que ver con una falta de vigilancia, no tienen que ver con una falta de infraestructura. De hecho, yo ayer a las 2 de la mañana estuve revisando durante horas el video donde claramente se observa la preparación y los preparativos de estas personas para poder luego evadirse, lo que demuestra un grado de coordinación y preparación que es inaudito, y luego también tuve la oportunidad de ver cómo salían por delante de la penitenciaría. Aquí no hay un problema, en este caso en particular, de falta de dotación. Más allá de eso, del caso particular que estamos conversando y de las otras acciones que se señalan, nosotros hemos dicho que es importantísimo que Gendarmería de Chile siga siendo y se reconozca efectivamente las consecuencias de aquello, un pilar fundamental de la seguridad pública. Es por eso entonces que esperamos que la próxima semana tengamos una reforma constitucional que esté aprobada, que cambie la supervisión al Ministerio de Seguridad Pública, que tiene herramientas más intensivas de inteligencia y, por cierto, también hemos estado trabajando con la propia institución para dejarle a las autoridades entrantes un plan de fortalecimiento de Gendarmería de Chile en cuanto a su dotación, que, por cierto, es algo también muy importante porque hoy día, además de que tenemos ya vigente, por cierto, como usted sabe, un régimen de concesiones que funciona hace bastante tiempo, tenemos un plan de inversión al año 2033 para poder aumentar significativamente el número de plazas con un estándar muy moderno que también acerca los aprendizajes que tenemos en esta materia, pero sin perjuicio de eso. La Gendarmería de Chile requiere de un fortalecimiento en sus capacidades, en su inteligencia, más allá de que en este caso particular las debilidades no se observan en ese tipo de situaciones. Fallo, porque más allá del nivel de preparación que puedan haber tenido estos sujetos, aquí obviamente hubo fallos en los protocolos. Si nos puede detallar exactamente qué es lo que no se hizo y además, más allá de las investigaciones, ¿hay certeza de que aquí no hay gendarmes involucrados que le puedan haber facilitado, por ejemplo, en el caso que vimos ayer, los uniformes que estaban utilizando? Bueno, el día de ayer, junto con comunicar, por cierto, de inmediato hacer la denuncia al Ministerio Público para que estas personas sean halladas lo más pronto posible, así como fue hallado la persona que se fugó desde Colina. Afortunadamente esa persona fue recapturada, lo que es una muy buena noticia. Lo que nosotros observamos acá, que va a ser materia de la investigación y de la línea investigativa y que de hecho nosotros vamos a conversar mañana con el fiscal nacional subrogante, no solamente por este hecho, sino por la sucesión de hechos que nos parecen pueden ser eventualmente demostrativos de una coordinación o una premeditación. En el caso particular, ¿qué cosas fallaron acá? En primer lugar, fallaron los operativos en cuanto a la revisión, y eso es lo que hoy día ya está ocurriendo, en el sentido de interrumpir el flujo permanente de internos y también asegurarnos de que la dotación, y en este caso, además, los grupos especiales, tomen una intervención mucho más profunda respecto de este flujo para interrumpirlo, para asegurarnos de que no ocurra lo que ocurrió ayer. Esto es, de que los internos que se fugaron tuvieron demasiado tiempo, tal como indica el director nacional, para preparar su vida. En segundo lugar, no podemos descartar que haya existido algún tipo de colaboración desde el interior. Por cierto, de hecho, salieron caracterizados con lo que en los videos que me tocó a mí revisar parecen ser uniformes de la institución. Eso va a ser materia de la investigación. Lo que a nosotros nos ocupa hoy día, primero, es hacer valer las responsabilidades. En segundo lugar, intervenir esta unidad penal, y esa intervención va a durar todo el tiempo que sea necesario para interrumpir este tipo de dificultades o deficiencias operativas. Y, por cierto, que la investigación siga su curso y mañana vamos a también anunciar otras medidas junto con el ministro a propósito de la visita al fiscal nacional.
Importantes medidas que se han anunciado por esta fuga, un nuevo escándalo que sacude a Gendarmería y que tiene que ver con la fuga de 2 reos de alta peligrosidad y donde una de las medidas es una inmediata intervención a la expenitenciaría de Santiago, lugar desde donde se fugaron caracterizados de gendarmes estos 2 reos, y también la remoción de las altas jerarquías de la institución que operaban ahí en el penal. Todo esto mientras se está indagando precisamente todo lo que ha sucedido y donde algo muy importante ha señalado el subsecretario de Justicia, que acá claramente a la luz de los hechos hubo colaboración de los propios gendarmes para que se fugaran estos 2 reos, uno de ellos que tenía que precisamente cumplir cadena perpetua, otro que estaba por 16 años. Estamos hablando de 2 reos fugados de alta peligrosidad y donde probablemente se ha señalado por parte de las autoridades hubo colaboración desde Gendarmería, un nuevo escándalo que sacude a la institución, y vamos a seguir pendientes, por supuesto, de las reacciones tras estas medidas disciplinarias y administrativas.